Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Luego de casi 30 horas sin tener información sobre la situación del coronavirus, la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador informó la tarde de ayer que son 3.995 casos confirmados de COVID-19 y 220 fallecidos. Adicionalmente, 182 personas murieron posiblemente por esta pandemia. El gobierno explica que el retraso en la entrega de información se debió a inconvenientes en la sistematización de datos entregados por cada provincia. En el informe se indica además que hay 3.956 casos descartados y 140 personas recibieron el alta hospitalaria y se recuperan en sus domicilios. Son 3.333 pacientes estables en aislamiento domiciliario, 156 están hospitalizados estables y 146 con pronóstico reservado. Guayas sigue siendo la provincia con más contagiados, con 2.706 casos, que representa el 67.7%, seguido de Pichincha con 418, Los Ríos 159, Manabí 115, Azuay 100, Cañar 59, El Oro 58 y Santa Elena 52, como las provincias que registran más casos. Son las 8 horas con 38 minutos, 8:38. Estamos nuevamente con ustedes y saludamos a esta hora al doctor David Larreategui, experto en epidemiología de la Universidad de las Américas. Con él vamos a conversar sobre cómo está la situación de la crisis sanitaria en el país. Doctor Larreategui, buenos días. Gracias por atender la llamada de Pichincha Universal. ¿Cómo mira usted el avance del coronavirus en el país, tomando en cuenta que hasta el momento se registran, como lo escuchamos en nota introductoria, 3.935 casos? Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en la fase 1 de la curva epidemiológica que estamos analizando, es decir, en la fase inicial, en este pico, alcanzando probablemente el pico en estas semanas. Es muy difícil pronosticar, de acuerdo a los modelos matemáticos, cuándo alcanzaremos el pico. También tenemos que tener claro que hay varios factores que inciden en la curva de crecimiento de epidemiológica de los casos nuevos de COVID, considerando los factores sociales, económicos, educativos y de movimiento de la enfermedad. Es decir, son varios factores que son los que norman esta curva epidemiológica, considerando también el acceso al sistema de salud, tanto público como privado, de un país, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos todo eso, podríamos decir que estamos en un fenómeno todavía de crecimiento de la curva y que es difícil pronosticar cuándo llegaremos en realidad al pico de esta, ¿no? Se experimenta un crecimiento de 248 casos, hay un incremento en prácticamente todas las provincias. ¿Eso qué refleja? ¿Refleja que las medidas de restricción no están dando el resultado que deberían o cómo se puede explicar? 8:42 minutos, estábamos conversando con el epidemiólogo de la Universidad de las Américas, el doctor Larreategui, respecto a cómo evoluciona esta curva de los casos de coronavirus en el país. Al momento se registran 3.995 casos confirmados, de acuerdo a lo que nos han dado a conocer las autoridades en los últimos minutos. Hay 220 personas fallecidas, 3.956 casos descartados y 140 casos de altas hospitalarias. Vamos a tratar de retomar el contacto con el doctor Larreategui, epidemiólogo, con quien vamos a analizar si la curva de esta pandemia en lo que tiene que ver con el país está llegando a su máximo exponente, si se está aplanando o cómo se puede interpretar el avance del incremento en los casos prácticamente en todas las provincias del país, con preocupación, por supuesto, la de Guayas, pero también la provincia de Pichincha, que registra un incremento en el número de casos durante los últimos días, de acuerdo a la información oficial que remiten las autoridades o que remitían hasta hace un par de días 2 veces en cada jornada
nos se dieron a conocer los datos últimos, los más recientes son los que les acabamos de mencionar, pero Guayas, por ejemplo, tiene 2.706 casos, Los Ríos 159 casos, Azuay 100 casos, El Oro 58, Santa Elena 52, Manabí 115, Napo 2, Cotopaxi 2, Tungurahua 22, Bolívar 27, Pastaza 12, Morona Santiago 12, Zamora Chinchipe 2, Loja 27, Orellana 4, Sucumbíos 33, Pichincha, es lo que les decía hace unos minutos, es preocupante porque en Pichincha ya hay 418 casos, 20 en Esmeraldas, 14 en Carchi, además también hay 11 casos en la región insular de Galápagos. Sin duda es preocupante la situación porque no se han reducido el número de contagios, por el contrario, se han incrementado y es precisamente lo que queremos ya abordar con el doctor Larreategui, con el que estábamos conversando en esta mañana. Él es epidemiólogo y con él podríamos analizar a qué se debe este incremento, si es normal dentro de la curva epidemiológica o refleja que en diferentes puntos del país no se está acatando de manera debida las medidas de restricción. Hay que recordar que está vigente en el país el toque de queda, además de la imposibilidad de movilizarse en los vehículos, solo se puede hacerlo una vez al día. También darles a conocer a esta hora que hay a nivel mundial un total de 1.447.466 casos confirmados, 83.471 personas han fallecido y 308.215 personas han logrado recuperarse de esta enfermedad generada por el coronavirus. En Italia es el país que todavía encabeza las cifras de fallecidos, con 17.127, seguido por España con 14.555, mientras en Francia ya hay 10.328 fallecidos, en el Reino Unido 6.159, en los Estados Unidos también tiene una cifra considerable de muertos, 9, solo en Nueva York, de lo que se conoce hasta el momento, son las cifras que reportan a nivel internacional los diferentes países. Insistimos, son 83.471 personas fallecidas hasta el día de hoy y el total de contagiados llega a 1.447.446. Estamos ya entonces con el doctor Larreategui. Doctor Larreategui, le ofrecemos disculpas por este inconveniente. Tuvimos una caída en la llamada, pero estamos nuevamente con usted. Buenos días, gracias por atender la llamada de Pichincha Universal. Le consultábamos que este incremento de casos de 248, de los últimos que se conoce, 3.995 en total, ¿qué refleja? Refleja que la curva de esta epidemia se está ya llegando a su máximo exponente, a su máximo nivel, o se está aplanando. ¿Cómo podemos interpretar, tomando en cuenta que hay un incremento de casos prácticamente en todas las provincias del país? Bueno, en general les estaba comentando que es difícil predecir el proceso, más aún cuando tenemos diferentes análisis matemáticos de la curva, pero aparentemente estamos yendo de acuerdo a los datos del gobierno con casos que indican que hay un aparente aplanamiento de la curva. Sin embargo, este aplanamiento no indica que lleguemos ya al pico, es decir, todavía estamos viendo que sigue habiendo un aumento progresivo de casos. Lo que les estoy explicando es que este aumento de los casos se asocia también a que la curva inciden en la curva varios factores, como son los factores sociales, demográficos, educativos, del acceso a salud, las características nutricionales de la población. Es decir, entonces estamos hablando que son varios factores los que inducen en este proceso. Entonces es muy difícil predecir. Sin embargo, todavía tenemos que ir viendo cómo se mueven los factores. Tenemos otro problema que recién estamos todavía con pocas formas de testear, de hacer diagnóstico, y es un factor importante en predecir la prueba, en predecir la curva. Entonces, recién las autoridades de salud nos han dicho que ya han adquirido los métodos para hacer los diagnósticos adecuados. Entonces, una vez que adquiramos ya las formas de hacer diagnóstico y empezar a hacer ya los
los diagnósticos necesarios, pues empezaremos a dilucidar mejor ya nuestra curva, que ese ha sido un problema por el cual probablemente no estemos claros en cómo se está moviendo nuestra curva epidemiológica, ¿no? Doctor Larrategui, en las últimas horas se ha dejado de informar constantemente respecto al número de casos contagiados, casos descartados, las posibles o con sospecha, así como el número de fallecidos. ¿A qué cree usted que se deba esta decisión? Porque se estaba generando sin duda confusión en la gente, de acuerdo a las cifras que le daba uno u otro vocero. ¿Por qué cree usted que se tomó la decisión de dejar de informar constantemente sobre estas cifras? Mira, la curva epidemiológica obedece a un dato estadístico que es una ecuación. Esta ecuación es una ecuación sencilla en donde tú tienes los datos de los nuevos diagnósticos versus los datos de los casos nuevos menos las defunciones, menos los casos de curación. Para tú definir un caso curado tienes que hacerle pruebas en pacientes, tienes que hacerles pruebas de carga viral a los pacientes que ya han sobrevivido al COVID, es decir, tienes que hacerles 2 pruebas. Si tú no tienes pruebas para diagnosticar, tienes aún menos probabilidades de hacer pruebas para saber si un paciente está curado. Entonces, es muy difícil tener todos los elementos para poder saber cómo se mueve tu curva. Entonces, yo creo que por ahí nace la disyuntiva, al no tener todos los arsenales para hacer los diagnósticos y definir para definir exactamente, definir los términos de cómo estamos en realidad en casos curados y definir exactamente cómo se está moviendo la curva epidemiológica en el país. Se han tomado, doctor Larrategui, algunas medidas, entre ellas la básica, la fundamental, que es el distanciamiento social, y se han tomado medidas de restricción aún más severas en estos últimos días, pero varias autoridades locales, como la prefecta de Pichincha, el alcalde de Quito, han insistido en la necesidad de extender estas medidas de restricción al menos hasta finales de este mes. Lo mismo ha hecho la Organización Mundial de la Salud en Europa y ha dicho que no es el momento de flexibilizar las medidas de confinamiento debido a los elevados casos de coronavirus. ¿Cree usted que esta disposición, que en el país está vigente hasta el próximo 12, debe extenderse hasta finales de abril? A ver, las medidas de confinamiento son las únicas medidas que en realidad eficazmente lograron disminuir la presencia de coronavirus a nivel epidemiológico y que se expanda la enfermedad en un país o región. Fue la única medida eficaz. Para lograr eso, los gobiernos tuvieron que generar un apoyo social importante. ¿Cuál es el problema que yo veo en nuestro país? Que en realidad hay un problema social importante, que es la pobreza y la economía. Entonces es difícil de generar un aislamiento social cuando hay gente que tiene ingresos extremadamente bajos, entonces que tiene dificultades para darle de comer a su familia. Entonces va a ser un problema serio, pero si hablamos de científicamente y teóricamente, pues la medida más eficaz obviamente ha sido y será el aislamiento social, y el generar aislamiento social es la mejor medida para controlar el virus. Doctor Larrategui, ¿qué más podríamos hacer a nivel de sociedad para evitar que estos casos se sigan propagando, tomando en cuenta que no se ha podido detenerlos a nivel nacional? ¿Qué se puede hacer adicionalmente a las medidas que ya las han dispuesto las autoridades, que ya las alertas que han dado los médicos y frente a la escasez todavía de pruebas en relación al número de contagios? Yo creo que tendríamos que mejorar un poco el diagnóstico, mejorar el acceso a pruebas diagnósticas que ya lo está haciendo el gobierno, tratar de fortalecer y disminuir el riesgo de contagios del personal de salud, mejorar la probabilidad de que los pacientes se contagien a nivel de que acudan a los hospitales, y tratar de mejorar el contagio a nivel social, es decir, haciendo lo que ya están mejorando las autoridades, que es disminuyendo el contacto social, tratando de mejorar el control a nivel de áreas de concentración, que básicamente son los mercados, los supermercados, que es el área en donde más se podría contagiar la sociedad. Pero creo que lo más importante, que es lo que se está trabajando, es tratar de mejorar en el diagnóstico, que en eso hemos estado fallando. Doctor Larrategui, un poco para enfatizar la última parte que usted dice, ¿en qué estamos aún fallando?
estamos fallando en que todavía no hemos logrado generar un aislamiento social con educación adecuada, es decir, todavía es complejo. Hay áreas, todavía hay focos en la ciudad en donde la gente todavía no ha hecho una conciencia en mantener un aislamiento social estricto. Eso ha sido difícil, generar una conciencia de enfermedad, una conciencia en que si yo me quedo en casa voy a generar una conciencia de evitar el contagio. Eso ha sido complejo. Y yo creo que esa complejidad se da en base a problemas que son estructurales de nuestra sociedad, como es el impacto económico, el impacto social, el impacto nutricional, el impacto educativo. Doctor Larrategui, se menciona además que hay otros síntomas que podrían indicar que una persona tiene coronavirus, como por ejemplo la falta de olfato, de gusto e incluso las enfermedades visuales. ¿Es así? Y casi no se puede escuchar al final, no se puede escuchar bien. Le decía, doctor Larrategui, que de acuerdo a información que se conoce a nivel internacional, hay otros síntomas con los que uno podría tener un indicio de que está contagiado con coronavirus, como el hecho de que pierde el olfato, el gusto e incluso algunas enfermedades infecciosas visuales. Sí, la disgeusia y la pérdida de olfato son síntomas que se asocian a esta enfermedad. Se está viendo que probablemente el virus tenga lo que nosotros llamamos un neurotropismo, es decir, una ligera avidez del virus por ciertas áreas de los nervios y del área neuronal, principalmente por los nervios de los órganos de los sentidos. Entonces, aparentemente genera un trastorno parcial a nivel neuronal, principalmente por los nervios que inervan los órganos de los sentidos, visión, olfato, gusto, audición. Entonces, aparentemente hay un porcentaje de un 10 a 15% de afectación, es decir, 1 a 2 de cada 10 pacientes que se enferman de COVID pueden presentar síntomas relacionados con los órganos de los sentidos, no con el sentido del tacto, pero sí con los otros órganos de los sentidos, audición, olfato, gusto y oído. Doctor Larrategui, ¿la cepa del coronavirus que está en nuestro país tiene la misma letalidad que la que se ha registrado en otros lugares del mundo o es diferente? Está moviéndose similar, ¿no? Está teniendo una característica similar. Yo diría que tiene una evolución similar. Lo que me preocupa un poco es la tasa de mortalidad. Está bordeando el 3 al 4%. La tasa más alta de mortalidad ha sido en Italia, que está bordeando el 5% con relación a sus casos acumulados, pero esperemos que no sobrepasemos esa tasa, que es la tasa más alta de mortalidad a nivel mundial, ¿no? Eso es lo único que me preocupa en realidad. Pero se comporta de manera similar. De hecho, la incidencia de casos es por edades muy similar entre el grupo poblacional que se enferma más está entre los 20 y 50 años, que es lo que ocurre también a nivel mundial, y también se relaciona con la tasa de mortalidad más alta, también está en el grupo de la tercera edad, es decir, el comportamiento de la enfermedad también es similar en nuestro país como ocurre en el resto del mundo. La mortalidad se mantiene entre un 3 y 4%, yo creo que se comporta la enfermedad similar como se ha comportado en China, en Italia, en España, que son los países con los índices más altos, como se está comportando actualmente ahora en Estados Unidos, que es el foco de incidencia más alto a nivel mundial. ¿Estamos en riesgo de llegar a esos niveles? Estaremos en riesgo porque la Organización Mundial de la Salud ya lo ha dicho. Todo el mundo probablemente se contagiará de coronavirus de aquí a un año entre un 50 y 60% de la población. De hecho, esto será un fenómeno expansivo y hay que explicarle a la población que esto se quedará con nosotros y vivirá con nosotros y será una enfermedad más que pasará a convivir con los seres humanos de aquí para toda la vida, ¿no? Y actualmente tenemos el riesgo de que, además de este virus, las enfermedades típicas de la época climática se junten y generen una situación mucho más complicada. Sí, lo importante es que a medida, esto es un dato importante en realidad de infecciones virales, a medida que nos vamos exponiendo a un virus, por lo general los anticuerpos que vamos creando suelen generar respuestas que a la población
suelen producir fenómenos de respuesta que suelen controlar a medida al virus. Excepto que este genere mutaciones, podríamos en un futuro controlar y también podríamos generar una vacuna que eso esperamos que en un futuro se la pueda llegar a producir. Muchísimas gracias, doctor. Le queremos agradecer por su información, por su tiempo. El doctor David Larrategui, experto en epidemiología de la Universidad de las Américas, por haber conversado con la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Doctor, muchas gracias.